Martes de la 29ª semana del tiempo ordinario. En la carta a los Romanos, capítulo 5, versículos del 12 al 21, encontramos que de algún modo aquí ya Pablo nos lleva en esta carta a mirar este mundo roto, ¿no? Nos introduce ya en esta... Bueno, nos venía hablando, ¿no?, en los primeros capítulos acerca de la fe de Abraham, o sea, el que confía a pesar de todo lo que está dado vuelta para arriba, ¿no?, patas para arriba. Aquel que no tiene recursos humanos, pero confía en la palabra de Dios y en las promesas de Dios. La pregunta que se hace Pablo aquí en este capítulo 5 ya es: ¿quién arregla todo esto que está roto?, ¿no? Entró la muerte, entró el pecado, entró el desorden humano, el desorden ecológico, el desorden social. E introduce a Cristo como el nuevo Adán. Deja claro que el pecado entra, en el versículo 12, el pecado entra en el mundo por un solo hombre, dice, ¿no? La herida del pecado aparece en el libro del Génesis. Nos muestra cómo no es que Dios se enojó porque comieron de una manzana, ¿no?, sino que la manzana era como el signo de la apropiación del querer ponerse en lugar de Dios. La gran tentación fue: serán como dioses, o sea, vivirán sin Dios. Y ahí en esa ruptura con la fuente, el hombre se queda sin agua. En esa ruptura, el ser humano se pierde, ¿no? El hombre y la mujer rompen su comunicación porque Adán le dice: la mujer que vos me diste, ya no le dice esta que es carne de mi carne y hueso de mis huesos, ¿no? El Génesis en los primeros 11 capítulos nos va a trasladar también cómo esa ruptura se va a ir también transmitiendo a esa salida del jardín, como que todo se fue como desarreglando, y ya un jardín que es signo de un orden se desordena, ¿no? Lo remito aquí a ese libro que escribí, Jardines de Amor Fecundo, ¿no? Como la tarea del ser humano es reconstruir el jardín perdido, y toda la vida es como volver a hacerlo, ¿no? Por otro lado, también Caín mata a Abel, los hijos de Adán, ¿no? ¿Dónde está tu hermano?, le pregunta Dios a Caín. Como decía aquel filósofo Levinas, el ser humano es cuidar del hermano. El desarrollar el ser de la vida, el vivir, es cuidar unos de los otros, ¿no? Necesitamos la dialéctica del cuidado de unos con otros. Y después va a aparecer el diluvio, que es la catástrofe ecológica, ¿no? Un mundo que se ha perdido también todo el orden de la naturaleza. Y finalmente el desorden de no llevarnos bien unos con otros, de no entendernos unos con otros, ¿no? Esa armonía que se pierde en Babel, que es como un montón de palabras que están todas, cada una hablando por su cuenta, ¿no? Quizás la Babel de la internet, la Babel de las redes, la Babel de que cada uno dice algo, pero falta la armonía de las voces, ¿no? La unidad, lo que nos lleva también a la comunión. Por tanto, entró el pecado y entró la muerte, dice Pablo. Nos mata el desorden. Todos pecaron, todos caímos en este desorden y no sabemos cómo salir. Pero en esta unidad del género humano que está toda desordenada, hay todavía una naturaleza que está dañada, pero que todavía tiene fuerzas y tiene rasgos, ¿no?, de todo el orden divino, ¿no? O sea, se ha desordenado, pero se puede percibir el orden, ¿no? Y bueno, ¿quién nos va a llevar a eso, no? Entonces, aquí aparece el que salva, ¿no? Así como entró el pecado por aquella pareja original, ahora nos llega la gracia de un solo hombre, que es Jesucristo. Si por Adán entró el pecado, también por Jesucristo entra la gracia, ¿no? La gracia es aquella que, si por la transgresión de uno entró la muerte, por la obediencia de uno entró la vida, entró la resurrección. Y es así como
El mismo San Agustín comenta, ¿no?, todo este texto, le parece muy fuerte, te lo lleva a decir: oh feliz culpa que nos trajo tan grande gracia, ¿no? Y presenta Pablo la desproporción de la ofensa de Adán con la gracia de Jesucristo, que sobreabunda. Y va a llegar a decir esto, ¿no?, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es mucho más grande la obra de salvación que incluso la misma obra de la creación. Dios no se dedicó solamente a restaurar la vida de antes, sino que ha dado su misma vida en Jesucristo para elevar más todavía al hombre. Cristo es el nuevo hombre, Cristo es el que, obedeciendo, nos perdona a todos, y es aquel que, llegando hasta la muerte, trae la vida y la resurrección para todos. Si por el pecado fuimos constituidos pecadores, ahora somos todos justos. Esto es como el culmen, de algún modo, de mostrar que la gracia supera incluso a la ley que había recibido Moisés, porque la gracia transforma desde adentro y nos hace nuevas criaturas, hijos de Dios, y no solamente criaturas de Dios, ahora somos hijos. Esa gracia victoriosa es como que es lo que Pablo quizás nos está queriendo regalar como esperanza más fuerte, es que esa sobreabundancia de la gracia, que está a manos de todo el que cree. Así que Dios quiera que nos abra los corazones y podamos disfrutar esa gracia, conocerla, tratar de ver cuándo la hemos palpado, conocido, cuándo la hemos sentido, ¿no? Y cómo apoyarnos en ese Jesucristo que es capaz de salvarnos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.